Saludos amigos del canal Chess, hoy vamos a ver la final del Magnus Carlsen Tour, donde se concluye todo el maratón de torneos que se jugó durante este periodo de cuarentena, el torneo de leyendas, el Memorial Steinitz, el Abbey Rapid Challenge, el Magnus Carlsen Invitational, y todo se define en una partida de Armagedón, donde Magnus Carlsen en la final contra Hikaru Nakamura empataron todas sus partidas previas, todos sus matches previos, y en este séptimo match y último llegan hasta el Armagedón, donde Magnus lleva negras, Hikaru Nakamura blancas, Carlsen 4 minutos, Nakamura 5, sin incremento los dos, y el blanco está obligado a ganar. Si el negro hace tablas se declararía vencedor, así que vamos a ver qué pasa, ¿no? E4 de Hikaru, E5 de Carlsen, caballo F3, caballo C6, alfil B5 y caballo F6, la defensa berlinesa, donde mete presión en el peón D4, D3. Hikaru Nakamura decide defenderlo y no entrar en las líneas donde el blanco se enroca y el negro con N4 seguido de un caballo D6, y se empiezan a cambiar bastantes piezas y tiende a ser más tablífero, ¿no? Con D3 se asegura de que mantiene la mayor cantidad de piezas posibles en el tablero. Alfil C5 de Carlsen y alfil por C6. Nakamura decide cambiar su alfil de blancas por el caballo de Carlsen y tratar un poco de desequilibrar la posición, ¿no? Ahora tiene pareja de caballos y Carlsen tiene pareja de alfiles, pero un poco su estructura ahí debilitada. Y aquí siguió Nakamura con caballo de 2, pero ¿por qué no se comió el peón? Pues existe dama de 4 aquí y vemos que es un doble con dama por F2 mate y el caballo en E5 está colgando. Por ejemplo, si hace alfil E3 para defender el mate, dama por, alfil por y dama por, quedas con pieza de más, ¿no? Igualmente tras dama de 4, caballo G4, pues sería un error muy grave porque alfil por, te toco la dama, te amenazo mate y ya tendrías que hacer jugadas del estilo dama de 2, donde pues quedas con pieza de menos y completamente perdido ya, ¿no? Por eso Nakamura hace caballo de 2, alfil E6 de Carlsen. Vemos que en todo momento Carlsen trata de no enrocarse corto, o por lo menos retrasa lo más posible esta jugada del enroque corto, porque la idea de Nakamura es traer su caballo F1 quizás a G3 o a E3, sacar su alfil dama de 2 y enrocarse largo, y tratar de atacar el rey enrocado, ¿no? En el flanco de rey negro. Por eso que Carlsen trata lo mayor posible de no enrocarse en corto tan rápidamente. H3 de Nakamura, vemos que empieza a poner todos sus peones en casillas blancas porque entregó su alfil de blancas en C6, y es una forma bastante sana de coordinar sus piezas. Caballo de 7 de Carlsen, que ahora sí ya defiende su peón en E5. Caballo F1 de Nakamura, como les digo, la maniobra típica de caballo en la española y la italiana para venir a E3 o a G3 y por ahí saltar a la casilla F5 en particular, ¿no? De momento pues D5 no está disponible, así que caballo F1, F6 de Carlsen se asegura de que el peón N5 va a estar muy bien protegido, y aquí G4 de Nakamura, ¿no? Pero vemos que, como les digo, Carlsen ha retrasado su enroque corto, y al no estar el rey en G8 enrocado, pues este G4 no tiene mucho sentido. Recordar también pues que Nakamura está obligadísimo a ganar. Si hace tablas o pierde, pues perdería todo el campeonato, y pues entiendo, ¿no? El G4 de Nakamura, pero una decisión más prudente quizás tras F6 hubiera sido, no sé, alfil E3 o seguir desarrollando. Por ejemplo, en una línea del estilo tras caballo de 7, si el negro se enroca y alfil E3, F6, G4 sí estaría completamente justificado, ¿no? Porque el rey negro ya está aquí
en el flanco de rey, G4, G5, vamos a tener un punto de ruptura en F6, la torre va a venir a G1, el caballo a G3 y se ve muy peligroso, ¿no? Para el negro. Le vas a meter toda la presión posible y es una posición que con poco tiempo en el reloj es muy difícil de defender. Así que tras F6, G4, que pues no es precisa, pero entiendo la decisión de Nakamura, dama E7 de Carlsen, ya se prepara para enrocar largo. Le va a preguntar a Nakamura, tú haces G4, a mí no me interesa, tú sigue avanzando ahí en el flanco de rey, mi rey no va a estar en el flanco de rey, yo me voy a enrocar largo. Caballo G3 de Nakamura, una vez que ya metió el G4, pues ya no le estorba al avance del peón el caballo en G3. Enroque largo de Carlsen, que como les digo, pues ya ha retrasado su enroque corto y con buen criterio, porque ahora el rey en el flanco de dama está bastante seguro, lejos de esta tormenta de peones. Dama E2, rey B8, jugada estándar cuando te enrocas largo, A3, alfil B6, para estar listo cuando te metan alfil E3 ya quizás tener varias opciones, ¿no? Para recapturar en B6 y aparte te alejas de los tiempos con B4 para que no venga con ganancia de tiempo en el alfil. Alfil E3 de Nakamura, que quiere cambiar ese poderoso alfil de negras y eliminar la pareja de alfiles de Carlsen. Caballo F8 de Carlsen, que tiene como idea quizás venir con alfil C8 y el caballo va a venir a E6. Cuando se cambien los alfiles de negras vas a meter C5 y vas a hacerte fuerte en la casilla de 4 para saltar con tu caballo posteriormente. Enroque largo de Nakamura, ya que has hecho G4, pues no te queda en ningún otro lugar donde poner tu rey, ¿no? Caballo G6 de Carlsen, que pues no decide venirse por E6 sino por G6 para buscar la casilla F4 en caso de que Nakamura cambiara en B6, pues vemos que al hacer G4 se debilita mucho las casillas H4 y F4. Caballo H5 de Nakamura, que intenta quizás meterle presión ahí en el peón de G7. Alfil por E3, Carlsen ya cambia, decide que quizás pueda meter en algún momento su caballo en F4, aunque de momento el caballo en H5, a pesar de que está un poco raro, pues controla esa casilla. Muy bien, dama por y C5, la idea que les había dicho. Una vez que cambias alfiles de negras, pues ya puedes meter C5 y controlar muy bien la ruptura de 4 del blanco. Imagínense que todavía hubieran tenido su alfil en B6, pues estaría muy triste ahí, ¿no? Sin nada de actividad, y ahora que ya cambiaste, pues tiene mucho sentido C5. Caballo de 2 de Nakamura y B6 fortifica su peón en C5 para que la dama pueda moverse en algún momento y no tenga que estar todo el tiempo defendiendo el peón. Caballo B1 de Nakamura y caballo H4, que tiene como idea hacer un G5, regresar a G6 y después ahora sí meter el caballo en F4, y como el peón en E5 y G5 van a estar soportando el caballo, pues vas a tener la posibilidad de recapturar con G y no se te cae el peón, ¿no? Torre G1 y G5, el G5 que ya les había mencionado. Caballo C3. Nakamura reactiva a su caballo en B1, que pues no estaba haciendo bastante, ¿no? Caballo G6, la idea que ya les había dicho, para venirse a F4. Rey B1, jugada estándar. Caballo F4, Nakamura decide comer para que no le revienten la estructura en H5. G por F, dama E2 y H5, de inmediato el golpe en la estructura blanca. F3 para sostener, peón por y torre H3. Se está infiltrando ya rápidamente Carlsen por la columna H. Torre G2 para evitar las posibles entradas de la torre en H2, torre H8 y ya toda la actividad negra parece bastante buena, ¿no? Ya la posición. Torre G1, torre H1 para cambiar todo, la depilación láser. Como las tablas le valen, pues hay que cambiar todo. B3 de Nakamura, que se da el correcto aire porque este alfil está controlando la casilla de escape del rey, así que B3 es el aire más adecuado para el rey. C4,
de Carlsen. También al hacer SB3 pues debilitas tu peón en A3, ¿no? Y C4, una táctica muy buena de Carlsen, donde le debilita un poco la estructura a Nakamura y cambia el peón de C por el peón de A3. Pero pues su dama en A3, perdón, está muy activa, ¿no? Y el rey siempre va a tener algunos problemillas ahí. G5 de Carlsen, y Carlsen decide comer. Quizás un poco mejor hubiera sido comer en G1 primero, torre por y F por G, porque ahora si comes en G5 pues te meten torre H1 y vemos que la potencia de la dama en A3 pues al final rinde bastantes dividendos, ¿no? Quizás ya lo único que le queda hacer aquí a Nakamura es caballo de 1, pero después te meten dama de 6, te vuelven a tocar el caballo y tras rey C1 intentando defender, dama de 4 es muy potente y vemos que la entrada en A1 es decisiva, ¿no? Ya para las negras, así que ese F por G quizás un pequeño error de Carlsen, aunque pues como sabemos pues esto es blitz sin incremento, 5 minutos contra 4 y hay que tomar decisiones rápidamente, no hay mucho tiempo para analizar, ¿no? Solamente lo que te diga tu instinto y a ver qué sale. Carlsen comió en G5, torre por y A5 de Carlsen para quizás molestarle en algún momento con una 4 y una vez que el caballo se mueva de C3. Dama de 3 de Nakamura, rey B7 que pone su rey un poco más en seguridad, se asegura de que no le vayan a meter un jaque en la octava. Torre G7 de Nakamura que empieza a activarse, torre por G1 lo obliga a comer y torre H7 evitando la entrada en G7, caballo A4 para amagar con algunos caballos C5 en algún momento o C5 dependiendo de cómo jueguen las negras. Dama de 6 de Carlsen que ya le busca el cambio de damas de inmediato porque sería tablas automáticas en cuanto cambies damas. Dama C3 de aquí de Nakamura evitando el cambio de damas, obviamente no, las tablas pues no le sirven de nada. Alfil de 7 para la depilación láser, otra vez cambiarle el alfil, perdón, el caballo en A4. Caballo B2 obviamente no lo va a permitir. Torre H3 ya le empieza a meter presión y de paso evitamos ese caballo D3 donde el caballo estaría perfecto atacando todas las debilidades del negro. Así que torre D1 le mete presión a la dama. Dama E7 tiene que seguir defendiendo su peón en E5. Caballo de 3, ahora sí ya se viene el caballo de 3 y pues Carlsen dice yo me zampo el peón de F3, dama por E5 y torre por D3 aquí. Dama por D5 sería un error gravísimo porque te meten un doblete en D7 y F3 y quedas completamente tieso. Así que tras dama por E5 Carlsen decide entregar la dama, una decisión muy valiente diría yo en esta situación de torneo donde no tienes incremento. Le queda 1 minuto 20 segundos a Nakamura, 1.56 y Carlsen se lanza con torre por D3, dama por E7 y la idea es esta jugada intermedia, comer en D1 con jaque, rey B2 y alfil C6. Vemos que el peón de F va a avanzar hasta coronarse y el alfil en C6 está muy bien colocado, controlando la casilla de coronación del peón en E4 y como el peón corona en blanca, pues el alfil puede ayudarlo a coronar fácilmente, ¿no? Con un alfil G2 quizás en algún momento, alfil B5 incluso también, si se mueve el peón. Y pues esas ideas, ¿no? E5 de Nakamura y pues Carlsen hace lo propio con F3 tratando de también coronar su peón. Dama F6 que ya le da paso libre a el avance del peón de E. Torre D2 para soportar el avance hasta F2 y como les digo en combinación con un alfil G2 pues como corona en blanca es muy bueno este alfil, ¿no? De blancas para apoyar la coronación del peón de F. E6 de Nakamura, F2 ya de Carlsen que ya se viene con alfil G2 y coronación, perdón, esa flecha no. E7 y torre 2 controlando doblemente la casilla E8 para que no haya ninguna sorpresa. Dama F7 de Nakamura, quizás pues aunque no puede coronar, ¿no? Pues
por mover, ¿no? Torre por E7 y dama por F2. Se cambian los peones. Obviamente dama por sería un error gravísimo. Aquí simplemente coronas dama y ya quedas perdido. Así que torre por, dama por, y se cambian los peones y ahora son unas tablas que no son tan sencillas, pero pues debería de ser tablas ya esta posición. Torre G7, dama F4, torre G2, quizás tratando de coordinar en algún momento contra el peón de C, pero en realidad pues la dama blanca nunca te lo va a permitir. Dama E5 de Nakamura, que sigue manteniendo un ojo en la casilla de E4, perdón, para que no haya ningún problema. Torre G6, C3, torre G2 jaque, rey C1, torre G4, dama E6 toca la torre, torre 4 toca la dama, dama F7, torre 1 jaque, rey D2, torre 4, B4 se cambian los peones y B5, una jugada interesante para evitar el B5 del blanco y que te retiren el alfil de esta diagonal, ¿no? Siempre quieres mantener tu alfil en la gran diagonal para que coordine muy bien con tu torre. C por B, alfil por y dama de 5, pues no fue un error de Carlsen, tienes alfil C6 y proteges tu torre en D5, dama C5, torre 6, rey C3, torre D6, B5, alfil D7, dama E5, alfil C8 y con esta composición de piezas y tu rey quizás en B8, incluso ahí mismo en B7, y pasar tu torre de B6 a D6, no hay forma de que el blanco tenga ningún progreso en esta posición, porque el rey nunca va a poder cruzar la sexta fila. Esta es una barrera que pone la torre y nunca va a poder cruzarla, y si el rey no puede apoyar a la dama para crear alguna situación de peligro para el negro, pues va a ser tablas, ¿no? Rey C4 aquí de Nakamura, torre B6, como les digo, simplemente ir de B6 a D6 y es tablas muertas. Rey C5, rey B8, jugada de espera, no importa si tienes tu rey en B7 o en B8, pues es tablas con torre B6 a D6. Dama E8, torre D6, lo que les había dicho, nunca vas a poder hacer B6 porque simplemente me lo zampo. Dama F8 y tras torre B6 pues firman las tablas, ¿no? Aparte Carlsen tiene incluso más tiempo que Nakamura y recordar que esto es sin incremento, así que felicitaciones, ¿no? Al campeón del mundo por ganar su propio tour y le demuestra a Nakamura quién es el jefe, ¿no? Quién manda en las partidas Blitz y Rapid. Así que espero que les haya gustado el video, amigos. Denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Hasta la próxima.